Vamos a dar paso a Marco Bellido. Marco es desarrollador con experiencia en programación web, usando principalmente los lenguajes de PHP y JavaScript. Actualmente es el Lead Development en GOI y socio de Dartica, ¿es así? Sí. Y apasionado de la tecnología, las buenas prácticas, código limpio en el desarrollo y está pues siempre en constante aprendizaje y evolución. Bueno, pues gracias, Marco. Y cuando quieras, Vale, puedes empezar tu presentación. perfecto. Voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, buenos días a todos. Me gustaría dar las gracias a Alex y a Juanjo por organizar todo este evento, que la verdad es que me parece una maravilla. Y bueno, vamos a empezar mi charla que se llama Docariza tu entorno de desarrollo, en el que básicamente la charla va a ir sobre una introducción a Docker, como me hubiera gustado a mí recibirla, de forma simple, pero desde cero, ¿vale? Entonces, esta charla va a tener dos partes, una parte que va a ser teórica y otra práctica, ¿vale? Y voy a explicar un poco por qué creo que Docker no es ya el futuro, sino que es el presente y nos ofrece muchas facilidades ahora, a la hora de desarrollar y a la hora de desplegar. Aunque en esta charla no vamos a centrar más en la parte de desarrollo, pero yo diría que ya te digo, no es el futuro, es el presente. Y os voy a presentar pues cómo uso Docker yo en mi día a día, ¿vale? Entonces, vamos allá. Primero quiero hablar un poquito sobre mí, aunque ya me ha presentado Alex. Soy desarrollador especializado en programación web. El background que tengo es de los lenguajes de PHP y JavaScript, sobre todo. Trabajo tanto en la parte de backend como en la de frontend. Me muevo entre esos dos mundos. Y actualmente estoy trabajando como lead development en GOI y tengo una empresa de desarrollo que se llama Dartica. Y por cierto, en GOI estamos contratando gente, así que si sois crack de PHP, contactad conmigo y lo vamos viendo. Antes de empezar la charla, quiero hacer tres pequeños disclaimers. Lo primero es, como ya he advertido antes, es una charla bastante introductoria. Es decir, que si ya controláis un poco de Docker, quizá no vayáis a aprender mucho, pero bueno, a lo mejor hay algunas bases que os pueden quedar más claras. Se va a ver Docker y Docker Compose, ¿vale? Que voy a explicar las bases de Docker, que no voy, porque sé que hay soluciones que directamente te instalan todo de Docker, te generan ellos los containers que necesites para dependiendo de tu desarrollo, como por ejemplo puede ser Buildbox, creo que hay una. Y bueno, y la tercera parte es que soy desarrollador de PHP y bueno, pues muchos de los ejemplos van a estar hechos en PHP, pero lo he intentado hacer de forma que sean bastante sencillos. De hecho, me voy a apoyar en WordPress, que es algo que creo que mucha gente conoce y es muy cercano para saber, para que pilléis la mecánica sobre todo de esa parte del desarrollo, ¿vale? De cómo utilizo Docker en el desarrollo. Quiero contar un poco de historia de cómo he vivido yo, sobre todo, la evolución del desarrollo web. Entonces, al principio todo eran en servidores compartidos, te ofrecían un espacio de FTP en el que tú subías tus archivos y ahí corría tu aplicación directamente, pero compartías esas máquinas con otros clientes y si unos tenían mucha carga, pues te podían perjudicar a ti. La solución a esto era contratar un servidor dedicado o tenerlo tú in-house. Lo que pasa es que esto conlleva un coste y un malgaste de recursos, en muchos casos, que era innecesario. Luego pasamos con el cloud a las virtual machines, en las que te daban una instancia en la que tú instalabas ahí las dependencias que tú quisieras. Al fin y al cabo, era como una máquina aislada para ti solo, pero ahí instalabas todo lo que tú quisieras manualmente, esas dependencias, y si te lo querías llevar a otro sitio, pues o bien con algún tipo de archivo de configuración o lo que sea, pero te llevabas todo en esa virtual machine. Después, sobre todo en la parte de desarrollo, llegaron soluciones como Vagrant, que ya Vagrant está más cercano a las ventajas que yo le veo a Docker, ¿vale? Porque tú con Vagrant te creas un archivo, una configuración que es replicable y que lo pueden compartir entre varios desarrolladores, pero Vagrant no deja de ser también al final de apoyarse en una virtualización, de tener que montar una máquina virtual con todas esas dependencias. Y actualmente lo que os vengo a explicar, que es Docker, que ahora explicaré las ventajas que tiene. ¿Qué es Docker? Vale, Docker se basa en una tecnología del kernel de Linux que se llama cgroups, que sirve para aislar procesos, para que tenga sus propios recursos, su propia red, y entonces está basado en esta tecnología. Ofrece entornos aislados en los que corre tu aplicación y no se comunican, si tú no quieres, con otros recursos de ese sistema en el que corren.
Aquí tengo una comparativa entre lo que son máquinas virtuales y contenedores de Docker. Entonces, como vemos, tiene la infraestructura del sistema operativo host, es el mismo en ambos casos. Sin embargo, ya cuando llegamos a las partes de nuestras aplicaciones, vemos que cada aplicación en las máquinas virtuales corre sobre su propio sistema operativo y con sus propias librerías, con lo cual tienes que levantar todo ese sistema operativo para correr tu aplicación. Docker se basa más bien en esta parte de cgroups que hemos visto antes y corren de forma aislada sin necesidad de levantarte todo ese sistema operativo. Y de hecho comparten librerías con las imágenes como veremos a continuación. Con lo cual, el levantar una instancia de un contenedor de Docker se hace infinitamente mucho más rápido que levantar una instancia de cualquier máquina virtual. ¿Por qué Docker? Pues yo la ventaja sobre todo que le veo a Docker es que se unifican los entornos de desarrollo. Es decir, con un archivo de configuración que se comparte entre los desarrolladores, todos los desarrolladores van a trabajar exactamente con las mismas dependencias en el sistema. No va a pasar esto de que un desarrollador tenga quizá una versión de Node, otra vez instalada en su máquina y otro desarrollador trabaje con otra, entonces a uno le funciona, a otro no. No, aquí van a trabajar todos sobre la misma versión de esas dependencias. Aparte, a la hora de subir a producción, vamos a tener exactamente las mismas dependencias instaladas, tanto en entornos de desarrollo, entornos de preproducción, como en entornos de producción, con lo cual se acabó no es que en mi local funciona, no, vas a tener al final absolutamente las mismas cosas instaladas en una u otra. Y aparte, otra de las ventajas que le veo es que está versionada esas configuraciones. Esta configuración de Docker va a ir en el repositorio del proyecto y por lo tanto cambiar de una versión de PHP 7.1 a 7.2 es tan trivial como cambiar una línea de código. Entonces eso me parece una ventaja brutal. Voy a ver unos conceptos claves de Docker para que se entienda de manera más o menos sencilla. El primero es el Docker Engine, que es el núcleo de Docker, que es el que se encarga de pues, mantener los contenedores que tienes subidos, la gestión de recursos, la comunicación entre ellos. Es al final lo que tienes que tener instalado en tu computadora. Se accede a través de una API que expone y el Docker CLI hace uso de ella para poder trabajar con este Docker Engine y que veremos después el manejo de este CLI. La Docker Machine es la instalación de una o más instancias de Docker Engine. Sirve sobre todo, por ejemplo, si tú tienes un Docker instalado en una máquina, en un cloud, para poder manejarlo, en lugar de tener que conectarte por SSH a ese cloud y luego manejar Docker desde directamente la propia máquina, para poder conectarte desde tu ordenador a esa máquina, se usa Docker Machine. También se usa por si quieres tener varias instancias de Docker Engine en tu ordenador o donde quieras. Y además, antes era la instalación que tenías que hacer sobre Mac o Windows. Tened en cuenta que al ser la tecnología esta de cgroups, donde va a funcionar mejor siempre Docker es en Linux, porque es nativo. Antes, para Windows y para Mac, tenías que virtualizarlo con VMware o VirtualBox, lo que necesitaras, y era mucho más lento. Pero sé que ahora mismo en las últimas versiones de Mac y de Windows 10 Pro y en Mac la verdad es que no lo sé, pero sé que sí que se puede, ya funciona también de forma nativa y es usable a día de hoy. Pero ya os digo que yo trabajo sobre todo con Linux, entonces en Mac y en Windows no tengo experiencia de uso de Docker. Conceptos claves de la base de Docker, que es el container, la imagen y el Dockerfile. El container al final es como es el entorno aislado donde corre tu aplicación, donde se instalan ahí las dependencias y es lo que tú ejecutas. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que estos contenedores son volátiles. Es decir, que si tiramos el contenedor y lo volvemos a levantar, todos los cambios que hayamos hecho dentro se pierden. Luego veremos la solución a este conflicto. La imagen es la plantilla sobre la que se crea el contenedor. Es decir, es como si fuera programación orientada a objetos, la imagen sería la clase y el objeto sería como y el container sería como el objeto que implementa esa clase. Es decir, a partir de una imagen es de donde se crean los containers. ¿Y dónde se define qué lleva la imagen, qué cosas lleva la imagen? Se define en el Dockerfile, que es creado por capas. En el siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo. Eso quiere decir que vas instalando dependencias poco a poco, como tú lo definas, parte de una imagen base, de otra imagen, o de un sistema operativo directamente, o de cero, le vas instalando dependencias y ahí pones puertos, le pones el comando por defecto que va a ejecutar ese container o lo que necesites. Vamos a ver a continuación ese ejemplo, que como veis aquí parte de una imagen base, que es la de Ubuntu 18.04, luego pone un label que es al final
como para tener documentado esta imagen. En este caso ponemos el autor de la imagen, pero podemos poner más cosas como descripción o lo que sea, que no es necesario ponerlo. Y luego vamos ejecutando instrucciones como si fuera en un script, ¿vale? Entonces aquí hacemos simplemente un update y instalamos Nginx, copiamos un archivo de configuración de nuestro sistema host al contenedor, que es la configuración de Nginx, exponemos el puerto 80 y le decimos el comando por defecto que va a ejecutar la imagen. Si no le indicamos nada y lanzamos esta imagen, va a correr este comando, que es simplemente levantar el contenedor de Nginx. ¿Vale? Ahora, si necesitamos que dos contenedores se comuniquen entre ellos, porque os pongo por ejemplo que tenemos un contenedor de una aplicación que hace uso de una base de datos, esa base de datos puede correr en otro contenedor, sin embargo necesitan comunicarse para poder acceder a esos datos. Para esto se utilizan las redes, los networks. Entonces se conectan entre uno o varios containers mediante una red tipo bridge. Como hemos visto antes, los contenedores son volátiles si se pierden esos datos. Para poder persistir esos datos, Docker ofrece una tecnología que son la de los volúmenes, que te sirve para mapear puertos de tu sistema al contenedor directamente, de forma que los cambios que realicemos dentro del contenedor se van a reflejar fuera y a la inversa, todo lo que realicemos fuera, o sea, todo lo que realicemos en nuestro host también se va a ver reflejado en el contenedor. Esto es clave a la hora de desarrollar, porque de esta forma podemos ir desarrollando nuestro sistema y que esos cambios los vayamos viendo aplicados al contenedor. El Docker Registry al final son los repositorios donde se cargan las imágenes. Tú tienes que bajarte una imagen de algún sitio y estos son los Docker Registry. El oficial es el Docker Hub, que es donde se almacenan las imágenes por defecto, pero tú puedes indicarle otro que haya abierto o incluso registry privados, porque claro, tú creas tu imagen con tu código y ese código no quieres que sea público. Entonces puedes contratar registries privados o hay incluso gratuitos que puedes usar para tener tus imágenes. Algunos ejemplos son pues GitLab, AWSCR, pero hay más. Y el Docker Compose, al final, si tienes que levantar varios contenedores, por ejemplo, lo que hemos dicho, una aplicación con una base de datos, pero además a lo mejor queremos un Redis para un sistema de cacheo. Además queremos levantar un RabbitMQ para un sistema de colas. Entonces ahí ya son 4 contenedores. Es muy complicado el tener que lanzar individualmente esos contenedores y conectarlos. Para ello se usa el Docker Compose, que es un orquestador de contenedores que se conectan automáticamente entre sí por una network bridge por defecto, aunque tú puedes especificar la que quieres, y defines pues lo mismo que hemos definido antes de los volúmenes, los puertos definidos y todo eso, y se definen mediante un archivo YAML. No os preocupéis que vamos a ver un ejemplo en el demo. A la hora de llevarlo esto a la nube, cuando necesitas que escale y que esos contenedores pues escalen y puedas crear copia de esos contenedores, se hace uso de los clusters de Docker. Lo oficial, entre comillas, es el Docker Swarm, pero el que se está llevando la palma y el que va a quedar al final como referencia es Kubernetes. Amazon también tiene el suyo, que es ECS, y hay algunos por ahí más que lo hacen como Ratchet, creo, o algunos más. Vale, os voy a enseñar los comandos básicos que suelo usar yo en consola para manejar estos contenedores cuando estoy desarrollando. El primero es el lanzar un container, que se hace con la instrucción. Bueno, primero, asumo que ya tenemos instalado Docker y Docker Compose en nuestro sistema. No lo doy porque cada instalación en cada sistema es de su padre y de su madre. Entonces, está muy bien documentado en la documentación oficial y ahí podéis verlo todo. Entonces, una vez instalado, ya tendríamos estos comandos disponibles, que es el Docker Container Run para ejecutar un contenedor. Aquí le indicaríamos, espera, que no sé si puedo dibujar. Bueno, donde pone image tag, le indicaríamos la imagen sobre la que queremos lanzar este contenedor. Finalmente, tenemos un comando que podemos lanzar si no queremos que se lance el comando por defecto. Y luego tenemos algunos parámetros que podemos indicar, por ejemplo, el "-it", que significa para una sesión interactiva y poder interactuar con el contenedor, "-v" para aplicar volúmenes, "-p" para exponer puertos, el "name" para darle un name al contenedor y después poder conectarnos a él. Y hay más, pero bueno, estos son más o menos los que suelo usar. Luego tenemos para listar los contenedores que están actualmente corriendo o que están parados, que es Docker Container PS, y añadimos el "-a" si queremos ver todos, incluyendo los que están parados. Para ejecutar órdenes sobre un container que está en ejecución, hago uso del Docker Container Exec. Le tenemos que referenciar por el ID del container que hemos obtenido con el Docker PS anterior o directamente con el name que le dimos, con container name. Y a continuación ejecutamos el comando que queramos ejecutar. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplo en el que ejecutamos simplemente un echo el hello world
en un contenedor que está corriendo que se llama container Ubuntu. Y luego otros comandos que son attack, start, stop, logs, para ver, pues, para unirte a la salida del log de un contenedor determinado, para pararlo, para relanzarlo. Estos comandos suelen usar. Para bajar una imagen directamente es con Docker Image Pull, para crear una imagen a partir de un Dockerfile, Docker Image Build, para subirla a un registry con Docker Image Push y ls para listar las imágenes que tenemos. Y exactamente igual para Docker Network, para crear redes, para crear volúmenes, listarlos o borrarlos. Vale. Visto estas cosas bases, vamos a la parte del demo. ¿Vale? Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver. Toda la pantalla. Vale, perfecto. Eso es. Ya estamos compartiendo mi pantalla. Vale, lo primero que vamos a lanzar es lo típico para cuando tenemos recién instalado Docker, ¿vale? Que va a ser el Hello World, ¿vale? Hacemos uso del comando Docker, container, run, Hello World. Esto es lo que va a hacer. Yo tengo bajadas ya las imágenes, pero si no la tuviera bajada, lo primero que haría sería bajarse estas imágenes y luego lanzar el container. El comando por defecto de Hello World lo que hace es lanzar un script que lo que hace es simplemente esto que vais a ver. Saca por pantalla un mensaje y vemos directamente, pues eso, que tenemos bien instalado Docker en nuestro sistema. Vale, vamos a empezar a hacer algo ya un poco más interesante, que es, un momentillo, sí, vale, lo aumento. ¿Ahí qué tal? Creo que ahí se puede ver bien. Mejor, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, tampoco era tan importante el Hello World. Ahora viene la chicha. Vale. Pues vamos a lanzar ahora mismo un contenedor directamente que contenga un Ubuntu. Vamos a hacer igual que el container run. Le vamos a añadir el comando IT para que sea una sesión interactiva. Indicamos la imagen que vamos a lanzar, un 1804. Y el comando por defecto es bin bash, pero bueno, yo lo añado para que veáis lo que estoy ejecutando, que al final es ejecutar en la consola de Ubuntu. Fijaos lo fácil que es directamente lanzar todo un sistema operativo. Si nosotros hacemos un ls, vemos que tenemos un Ubuntu directamente ya lanzado. Y fijaos lo que tarda en levantarse. Levantamos otro y hemos levantado. O sea, compararlo como cuando lanzamos una máquina virtual. O sea, es prácticamente inmediato. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos, por ejemplo, al directorio home de nuestro contenedor. Ahora estamos dentro de nuestro contenedor. Creamos un archivo de test en el que vamos a meter un hola mundo simplemente. ¿Vale? Si nosotros lo listamos, lo tenemos ahí el archivo, obviamente, y vemos la salida. Hola mundo. Vale, si nosotros nos salimos de este contenedor y lo volvemos a ejecutar, un contenedor, nosotros nos vamos a la carpeta home y aquí no hay nada. ¿Vale? Esto es a lo que me refería con el que era volátil. Vale, pues para esto la solución son los volúmenes. Voy a crear un momento que me voy a la carpeta. Vale. Voy a crear una carpeta de test. ¿Vale? Que es la que voy a mapear dentro del contenedor para que se persistan estos volúmenes, estos datos. Entonces, Docker container run, como hemos hecho antes, lo que pasa es que vamos a aplicar el parámetro "-sube" para mapear nuestra carpeta actual. Le pongo el comando pwd para sacar nuestra carpeta actual. Ponemos dos puntos y aquí le decimos dónde va a estar mapeada dentro de nuestro container, que es en /home. ¿Vale? Añadimos el IT para poder interactuar con él, el nombre de la imagen sobre la que vamos a lanzar el contenedor y el comando. A ver, en qué me he equivocado. Menos. Hombre. Vale, ya sé lo que ha pasado. Que he puesto dos puntos en lugar de... Vale. Bien, pues aquí si nos vamos a la carpeta home, como hemos hecho antes, y creamos el archivo, hacemos exactamente lo mismo. Test. Vemos que ya tenemos aquí el contenido de test. A su vez voy a abrir aquí otra terminal abajo para que veáis que directamente también me lo ha creado fuera. Como he mapeado el contenedor, o sea, el volumen de mi carpeta actual adentro, pues ya se me está quedando fuera. Por lo tanto, si nosotros nos salimos de este container
lo volvemos a ejecutar exactamente igual con el volumen y nos vamos a la carpeta home, aquí va a seguir nuestro archivo de test, ¿vale? Así es como funcionan los volúmenes. De esta forma podemos cambiar cosas fuera de nuestro container y que se apliquen dentro y que se persista también los datos de dentro del container. Vale, vamos a eliminar esto. Ok, vale, vamos a ver ahora el mapeo de puertos. Vamos a lanzar un servidor de Nginx. ¿Vale? Aquí se me queda parado porque el Nginx, al ser un demonio, se queda aquí lanzado. ¿Qué pasa? Que yo no puedo acceder ahora mismo a lo que está ejecutando Nginx. Si yo ejecutara aquí un localhost directamente, me iría a mi máquina, que sí que tengo un servidor de Apache, pero esto no es el Nginx que estamos viendo ahora mismo. Si nosotros en lugar de esto mapeamos el puerto con el comando "-p", primero ponemos el puerto de nuestra máquina y lo mapeamos al puerto que queremos de dentro, ¿vale? Es decir, en nuestra máquina, localhost 8080 va a mapearse al puerto 80 de dentro del contenedor. Lo lanzamos, y ahora mismo si accedemos aquí a localhost 8080, bueno, aquí no vaya a lo mejor muy bien porque soy de abajo, pero bueno, veis que he accedido directamente al contenedor de Nginx. Y esto está lanzando los logs, como vemos aquí. ¿Podemos lanzarlo a la vez? A ver, voy a dejar esto siempre encima, ¿vale? Está recibiendo el log de salida de este container, ¿vale? De esta forma es como podemos mapear los puertos de nuestro sistema al container. Vale, ok. Vamos a continuar. A ver, aquí ya no tenemos nada. Vale, perfecto. Vamos a lanzar ahora mismo ya un WordPress, algo más real, más que podamos desarrollar, ¿vale? Lo mismo, mapeamos el puerto 8080 al puerto 80, pero lanzamos una imagen de WordPress. ¿Vale? No lo encuentra en la carpeta, esto es algo propio que hace el container, ¿vale? Y lo lanza. Igual, estamos en el puerto 80. Esta imagen de WordPress lo que tiene por dentro es un Apache y todo el contenido de una instancia de WordPress. Con lo cual, vamos a ver si... Vale, que se pose esto de que siempre encima aquí. Vale, un momento. Ok, si vamos ahora mismo al puerto 8080, se lanza la instalación de WordPress. Le damos a continuar, todo perfecto. Y aquí llegan los problemas. ¿Qué pasa? Una base de datos. Claro, la base de datos no... El servidor de WordPress no me facilita una base de datos. Vale, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Lanzar otro contenedor que contenga esa base de datos. ¿Vale? Vamos a parar de momento este WordPress. ¿Vale? Y aquí vamos a lanzar una instancia de una base de datos. Docker container run. Vale, sería un MySQL 5.7, por ejemplo. Vamos a darle un nombre para poder linkearlo desde el contenedor de WordPress. No. Container database, por ejemplo, el nombre. El contenedor de la imagen de MySQL requiere que le pases una serie de parámetros de entorno para poder definir la base de datos por defecto, que son el password de root, ¿vale? Que sería, por ejemplo, vamos a ponerle secret, y el nombre de la base de datos por defecto, ¿vale? Que le vamos a poner por ejemplo, dbtest. Lanzamos ojo, cuidado. Vale, que tengo que añadir también el -e al segundo variable de entorno. Igual para asignar estas variables. Ahí está, vale. Ahora mismo se está instalando esta base de datos, ¿vale? Se está creando, es el log que me está dando, ¿vale? Y al final se quedará esperando. Vale. Y ahora vamos a lanzar otra vez el container de WordPress, pero esta vez lo vamos a enlazar al container que acabamos de crear en la base de datos, que se hace con el parámetro link. Link container database. ¿Vale? Esto lo que hace al final es mapear el nombre en host de container database a la IP que tiene el container de la base de datos. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba en la base de datos, o sea, en el WordPress que acabamos de lanzar. La misma forma de antes, accedemos a la instalación. Y aquí ya tenemos que poner los datos. El nombre de la base de datos sería, como lo hemos llamado, dbtest. El username va a ser root. El password va a ser secret. El host, esto es importante.
lo que os he dicho antes, como mapea el nombre del container a su IP, aquí podemos poner directamente el nombre del container, que sería container database, y bueno, el prefijo de WordPress. Lo enviamos, dice que perfecto, lanzamos la instalación y ya tendríamos instalado una instancia de WordPress directamente. Aquí ponemos el nombre que queramos, ¿vale? Instalamos WordPress. ¿Vale? Y así de fácil es instalar una instancia de WordPress. Lanzamos localhost y ya está. Sin más, tenemos aquí nuestra instancia de WordPress. ¿Qué problema tenemos ahora? Que claro, si nosotros finalizamos estos containers, a ver, docker kill. Esto es para matar el contenedor de la base de datos. ¿Vale? Como vemos abajo, se nos ha terminado. Claro, si volvemos a lanzar exactamente los mismos containers, vale, un momento. Volvemos a lanzar otra vez los mismos containers, no nos ha persistido estos datos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer en este caso sería, vamos a comprobarlo de otra forma, una vez que esté ya todo lanzado, ¿vale? Sería, si lo lanzamos otra vez, no va a lanzar de nuevo otra vez la instalación porque no están persistiendo estos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. ¿Vale? Okay. Lo que vamos a hacer primero es una carpeta aquí, a ver, test WordPress. Y aquí abajo, una carpeta de base de datos. Y vamos a lanzar el container de la base de datos mapeando el volumen. A ver, aquí. Vale, mapeamos el volumen donde se almacenan esos datos a esta carpeta. ¿Vale? Va a ser pwd. Lo mapeamos a var lib /mysql, que es donde se almacenan los datos de MySQL. De esta forma haremos que persistan los datos que se vayan guardando ahí. Y de la misma forma, vamos a lanzar aquí en esta carpeta de test WordPress, aquí linkado con la base de datos, pero además vamos a añadir también esta carpeta mapeado a var vv/html, que es donde se almacenan los datos de WordPress. Lo encontramos y si nosotros ahora mismo ejecutamos otra vez la instalación, vale, igual que antes, dbtest, username root, password secret y la base de datos de host es containers database. Lo enviamos, ejecutamos la instalación. El username, esto es simplemente de configuración de WordPress, lo instalamos y ya estarían persistiendo estos datos. Nosotros si ahora mismo tiráramos los contenedores y los volviéramos a lanzar con esos volúmenes, estos datos están persistiendo. Y es más, si nosotros nos vamos a ver, aquí, que esto no ha recargado, pero bueno, me puedo ir a otra terminal. Bueno, voy a cerrar los contenedores primero. Si hago un ls o un ll, como vemos, aquí tenemos todos los archivos de WordPress, con lo cual, que se nos ha instalado. Con lo cual, si yo hiciera algún cambio aquí, esto automáticamente se vería reflejado en el container de dentro. Y este es el sistema más o menos que vamos a seguir a la hora de desarrollar. Se ejecuta todo dentro, pero lo edito desde fuera. ¿Vale? Así es como tengo yo montado el entorno de desarrollo. ¿Qué problema tenemos aquí? Vamos a finalizar el container de la base de datos. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos? Que obviamente, fijaos la que hemos tenido que montar para lanzar simplemente 2 contenedores. Si tuviéramos que lanzar 4, 5, 6, los que necesitáramos sería una locura. ¿Qué sistema podemos usar para evitar esto? Pues para eso está el Docker Compose, como os he hablado antes. Vamos a ver. Editamos aquí la carpeta otra vez para poder trabajar. Y, vale, voy a intentar lanzar porque ahí va, así no. Esto es uno. Vale. Para ello vamos a crear un nuevo archivo
Ahora mismo no vais a ver muy bien, pero estoy creando un archivo que se llama docker compose.yaml, que es el archivo de configuración que tiene el docker compose. Vamos a ver si yo puedo hacer esto más grande de alguna forma. Creo que así. Sí, así creo que se ve bien. Vale. Lo primero que tenemos que añadir a este archivo de docker compose es la versión que está usando docker compose, que 3 es la última, ¿vale? Ponemos esta. Y aquí añadimos los servicios que necesitamos, ¿vale? En este caso son los contenedores que vamos a lanzar, ¿vale? Vamos a poner uno primero de WordPress, que vamos a llamar, por ejemplo, vamos a llamar container WordPress, para que se vea más claro, ¿vale? Y aquí definimos la imagen que va a usar, que en nuestro caso es WordPress Latest, los puertos que va a mapear, igual que hemos indicado antes, ¿vale? Que en este caso va a ser 80-80 de fuera al 80 de dentro, ¿vale? Los volúmenes que va a mapear, que va a ser, por ejemplo, pues como, igual que hemos hecho antes una carpeta, la vamos a hacer ahora, que va a ser test WordPress, ¿vale? Y esto lo va a mapear al var vv/html, ¿vale? Y esto es lo mismo que teníamos antes, exactamente. Lo que nos falta es únicamente el linkeo a la base de datos, pero como os he dicho antes, el Docker Compose automáticamente enlaza los contenedores, los servicios que se lanzan desde el mismo a través de sus nombres, con lo cual no es necesario. Se podría indicar, pero no es necesario. Ahora vamos a definir el container de la base de datos, ¿vale? Image, lo mismo, MySQL 5.7, ¿vale? Bueno, el puerto no lo voy a indicar. El volumen sí, volumen, ¿vale? Y aquí, en lugar de mapear un directorio de mi proyecto, lo que voy a es crear un volumen que me lo cree el Docker Engine y él lo crea en su sistema de archivos para mapearlo directamente, que por ejemplo le vamos a llamar DB WordPress. ¿Vale? Si no le indicamos la ruta aquí, él va a interpretar que es el nombre de un volumen que esté creado ya, ¿vale? Lo mapeamos a var lib MySQL y le tenemos que pasar la variable de entorno, environment, ¿vale? Que es MySQL root path, que la llamamos secret, y el MySQL database, dbt. Vale, tenemos que crear este volumen que hemos visto aquí, pues lo vamos a crear directamente en el Docker Compose también, ¿vale? Se indica aquí volúmenes. Indicamos el nombre, db WordPress le he llamado, lo dejamos así. Aquí podríamos definir más cosas, pero de momento con esto que es básico, ya lo tendríamos para lanzar el entorno igual que hemos hecho antes, exactamente igual, ¿vale? Entonces, a ver, guardo este archivo. Si nos vamos a la carpeta, vemos que tenemos aquí el archivo, el Docker Compose. Pues esto es tan fácil como lanzar un Docker Compose app. Y automáticamente Docker Compose se va a encargar de lanzarme todos los contenedores que estén definidos dentro. Se crea el volumen, como hemos visto, y empiezan a lanzarse los diferentes contenedores, tanto el de la base de datos como el del WordPress. Como está exponiendo el puerto 8080 al 80, ahora cuando acceda yo desde fuera al 8080, pues vamos a poder lanzar la instalación de WordPress. Es lo que tenemos aquí. Vamos a volver a instalarlo. Ok, base de datos NAME, esto lo hemos llamado dbtest, creo. Sí, ¿no? Sí, dbtest. Vale, el username es root. También podríamos definir otro username. Obviamente no es muy seguro definir root como el autor de la base de datos, pero como un ejemplo de momento lo dejé así. Se define mediante otros parámetros de entorno. Secret, el host sería, en este caso vamos a ver, creo que lo hemos llamado igual, container database, que es con el que enlaza, ¿vale? Y el prefijo de WordPress. Pasamos la instalación. Y aquí tenemos la página de Marco, tal. Ahí. Esto. Aquí añadiríamos a wordpress.com. Lanzamos la instalación. Vale, pues ya tenemos nuestra instalación lanzada. Aquí tenemos localhost 8080 y tenemos ya una instancia de WordPress lanzado. Nosotros, si paráramos este Docker Compose, ahora mismo está parado y veis que no funciona. Si lo volvemos a lanzar, como tenemos los volúmenes mapeados, ¿vale? Ya directamente se lanza y se queda guardado todos los datos. No sé cómo voy de tiempo. Me quedan, vale, 5 minutillos, sí. ¿Puedo? Sí, yo creo que sí. Vale. Vale, pues esto es más o menos lo que quería que vierais de cómo funciona Docker y Docker Compose. Y ahora voy a enseñar un ejemplo muy sencillo de más o menos cómo trabajo yo, ¿vale? En mis... A ver, aquí. Y esto si no lo hago así, pues se puede ver. No. A ver, puedo ver. Vale, no sé si podéis ver aquí en la izquierda. Este es el de demo. A ver, este. No sé si podéis ver aquí en la izquierda
una carpeta que se llama Docker PHP Environment, que más o menos estos son los archivos, los directorios que tengo en mis proyectos. Tengo un archivo de Docker Compose que define todos los servicios que tiene. Como veis, tengo un servicio de base de datos, tengo un servicio de la aplicación, ¿vale? Y tengo un servicio de web server, porque lo que hace es, este recibe todas las peticiones, y si es una petición de estáticos lo sirve él, pero si es una petición de PHP, pues se lo lanza al container de PHP. Y todo eso hace, o sea, y app hace uso de la base de datos, ¿vale? Entonces, aquí irían nuestros archivos, aquí he puesto un index simple con un PHP info simplemente, ¿vale? Y lo que hace, por ejemplo, el contenedor de app es construir una imagen que tengo definida en Docker PHP CPM. Si abrimos aquí Docker PHP CPM, vemos un Dockerfile que es muy sencillo. Parte de una imagen de PHP, instalo la dependencia que necesite, instalo Composer y copio algunos archivos de configuración como el php.ini que tengo aquí, o todo el archivo de configuración que tenga en conf.d para la configuración del servidor interno, ¿vale? Y de la misma forma hago con Nginx. Construye la imagen que haya en Docker Nginx, que lo tengo aquí, que es este Dockerfile, que es mucho más sencillo aún, parte de una imagen de Nginx y copia la configuración por defecto a la configuración de Nginx, que es esta. Como vemos aquí, esto también es muy sencillo, y lo que hace es que si recibe algún archivo de tipo PHP, se lo pasa al container con el name app al puerto 9000, que es el que está definido aquí, ¿vale? Más o menos. Vale, pues yo como suelo trabajar es, voy a parar el de WordPress, ¿vale? Me voy a ir a esa carpeta, ¿vale? Ok, aquí tengo el Docker Compose. Entonces, en cada proyecto tendrá su Docker Compose y su Docker con las dependencias que necesite. Docker Compose App, ¿vale? Se están creando todos los containers, del de web, el de app y el de database. ¿Vale? Está corriendo, ¿vale? En este caso no voy a usar el database, pero os lo he puesto porque es lo que suelo usar, que también tengo eso para, a nivel de desarrollo, poder tener una base de datos con la que interactuar. Entonces, si nos vamos aquí a localhost 8080, vemos el PHP info, que es lo que tenemos definido aquí. Entonces, ya trabajaríamos sobre esta estructura. Yo estoy aquí y en lugar de PHP info voy a poner un eco hola P1. ¿Vale? Guardo e inmediatamente si recargo la página hola P1. Entonces, de esta forma es como voy trabajando. Tengo un servidor de PHP, de Nginx y de base de datos sin tener que haber instalado absolutamente nada en mi ordenador, salvo Docker. ¿Vale? Ok, vamos a ver si dejo de compartir esto. Vamos a volver aquí a mis archivos compartidos. ¿Y por cuál iba? No. Ok, pues ya simplemente lo que me queda es poneros unos enlaces para seguir aprendiendo sobre Docker, que la documentación oficial está genial, tanto la de Docker como la de Docker Compose. Hay una serie de vídeos de Chris Filao que tiene una serie de vídeos gratuitos de Docker en desarrollo. Y aparte también os he puesto un link de un compañero de la P1Conf que hace algo parecido a lo que he hecho yo hoy con PHP, pero usando Node. Por si os interesa, si sois programadores de Node, pues tirar por ahí. Y nada más. Simplemente gracias y Burgo Díaz. Muchas gracias, Marco. Ha estado realmente muy bien la charla, porque a los que ya conocemos Docker, pues todos estos comandos muchas veces se te olvidan, ¿vale? Claro. Y bueno, y por lo que veo por el chat hay mucha gente pues que le ha interesado, ¿no? Que todo esto lo desconocía. Entonces, Claro, sí, era sobre todo, yo entendía que la gente que ya supiera de Docker y tal, pues le quedara un poco más básica la charla, pero yo lo que quería era esa gente que sigue usando a lo mejor soluciones como MAMP o SAMP o soluciones todo en uno, lo que sea, pues que vean en esto otra opción y mucho más flexible y rápida. Pues sí, claro. Pues tenemos aquí alguna pregunta que se ha ido contestando también la gente, ellos mismos han ido contestando, pero si quieres, vamos revisando alguna. Vale. Mira, empezando por el final, Sí. Henry nos dice, ¿se puede agregar un script para que haga un backup de las bases MySQL cuando se para el container? Para que haga pero, a ver, si tenemos ya, por ejemplo, lo que he hecho de mapear el volumen de MySQL, no necesitas ese backup. Directamente ya la tendría mapeada. Si lo que dices es, a lo mejor en producción, el tener ese y lanzar un script, pues obviamente sí, tú puedes tener tu contenedor de app o de lo que tengas, un script que haga un backup
y ese backup sí que esté mapeado a otro sitio con un volumen o lanzarlo por SSH o a un contenedor de S3 o a lo que quieras. Muy bien. También bueno, que la han más o menos contestado, pero igual te interesa contestarla tú, por Marcos. ¿Por qué para la base de datos has creado un nuevo volumen en vez de mapearlo a una carpeta local como para el container de WordPress? Porque el container de WordPress no tiene servidor, o sea, perdón, la imagen de WordPress oficial, o la que estaba usando, no tiene un servidor de MySQL metido. Y además, porque quería mostrar la comunicación entre varios containers. Lo suyo es que cada servicio esté lo más separado posible para poder cambiar de versiones sin tener que un servicio afecte a otro. Entonces, si tú tienes separado el servidor web del servidor de la aplicación y de MySQL es perfecto, porque cambiar la base de datos, pues ya te digo, es cambiar, irte al archivo de configuración del Docker Compose o tu Dockerfile, y ahí cambias en lugar de 5.6 o 5.5, lo que sea, a la 5.7 y directamente lo cambias ahí. Entonces era simplemente ese, por la comunicación y porque la imagen de WordPress no trae su servidor de MySQL. Vale. También... Loco, ¿eh? He dicho, porque en ¿Qué? principio yo creo que se refería más bien a por qué el volumen no lo mapeaba en el host y dejabas un volumen del Docker Engine. Yo creo que ahí está bien porque en las bases de datos realmente los ficheros que te crean pues los gestionan ellos y no tiene mucho sentido que puedas acceder a ellos físicamente. Vale, ya lo he entendido, vale. Claro, Esa es al final... lo que yo creo que he preguntado, vamos, pero... Claro, sí, bueno, si esa es la pregunta, el tema es que, claro, me parece lógico que sí que mis archivos de desarrollo sí que están mapeados para que yo pueda modificarlos, pero al final los archivos de MySQL, los que genera la base de datos, yo no los tengo que tener en ese, sobre todo porque además mi proyecto va a estar en Git, seguramente, entonces no quiero que los archivos de MySQL estén en Git. Entonces eso, por eso le dejo al sistema que lo organice él solo el volumen. Muy bien. Buscando más por aquí. Si alguno quiere hacer alguna pregunta en directo, tiene tiempo. Le damos el micro si quiere y la puede hacer en directo. Solo que pues levante la mano, tiene un icono de levantar la mano y le doy acceso. Y si Que no no, te por aquí. vergüenza. Mira. FJ Arboleda, a ver, voy. Sabía que me iba a venir, la madre. Francisco Javier. Francisco Javier. Espera que te encuentre aquí arriba. Hala, ¿ya tienes permisos? Te debería aparecer un icono de micro para poderlo encender. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí. Una preguntilla. ¿Hay Venga. limitaciones para parear un archivo con tu sistema de ficheros? Es decir, yo podría parear un archivo de una base de datos, por ejemplo, SQL Server, parearlo con Docker, o habría algún tipo de incompatibilidad. Muchas gracias. A ver, no sé si te he entendido. Simplemente que si es compatible un archivo para mapearlo dentro de un container, aunque sea de SQL Server. Correcto. Al final, que no hay al final por tamaño, sí. por estructura de ficheros. Pues la verdad es que no te sabría decir. Yo en principio no me he encontrado nunca ninguna limitación. No, nunca. Si al final entra en tu sistema de archivos, lo va a procesar el container. Eso sí, tú desde línea de comandos, desde el Docker Compose, o si ya estamos en producción desde un archivo de configuración de Kubernetes, al final tienes limitación de recursos, ¿sabes? Entonces, si está limitado por esos recursos, es posible que te dé un problema, pero en principio yo diría que no da problemas. Vale, muchas gracias. Vale. Vale, siguiendo en el chat, he visto alguna pregunta. Perdona, es que voy siguiendo. Sí, no te preocupes. Si había límites de mapeados, me parece, de ficheros, si había Creo que alguna es la misma. limitación. Sí, es la misma. Sí, es de Francisco Javier. Y más o menos ya estaría todo, porque ya se han contestado entre ellos, ¿sabes? O sea, Sí, ya, no, que ha pues, sido... una charla, o sea, y bueno, eso es que están en duda, pero se está resolviendo entre ellos. Pero bueno, está bien. Sí. Y pues nada, pues muchas gracias, Marco. Pego aquí el enlace de la siguiente charla, que es la del ecosistema de Microsoft en 2018, ¿vale? Y nos vemos pues ya en la siguiente sala. Perfecto. Hasta luego. Chao. Hasta luego.